Bien, vamos a pasar a la siguiente de la ponencia, que es por parte de Tomás García Azcárate, que en este momento es investigador del Instituto de Economía, Geografía y Demografía del Centro Superior de Investigaciones Científicas. Es doctor en Economía Agraria por la Universidad Politécnica de Madrid y durante muchos años ha sido funcionario en la DG Agri en la Comisión. En estos momentos está vinculado a la docencia como profesor en la Solvay Brussels School y en el Consejo de Administración de la francesa Escuela Nacional de Formación Agronómica. Pero Tomás, que yo creo que muchos de vosotros lo conocéis, sobre todo es un gran experto en política agraria común y en mercado agrario, y por eso entendíamos que no podía faltar el día de hoy a esta Tomás. Muchas gracias por tus palabras y por el puestito que me ha dado el oírlas. Bueno, sobre los impactos macroeconómicos, yo creo que José Carlos es mucho más competente, es uno de mis numerosos dominios de incompetencia. Esto funciona mejor cuando se apoya en el hombro que cuando no se escucha como... Vale. Bueno, sobre José Carlos, este es uno de mis numerosos temas de incompetencia y por lo tanto me voy a dedicar a lo poco que he acabado aprendiendo, que es el tema de la PAC y de la agricultura. Cuatro fases: corto plazo, más largo plazo, consecuencias económicas, más largo plazo, consecuencias para la PAC, y más largo plazo, consecuencias de negociaciones comerciales, ¿no? Intentar dividir todo esto, describir el futuro estructurado en 4 dimensiones. En el corto plazo, yo creo que coincidimos perfectamente, no va a haber ningún cambio esencial. El mercado único va a seguir funcionando. ¿Está apagado? Vale. El mercado único va a seguir funcionando, las cadenas británicas nos van a seguir comprando y los británicos van a seguir comiendo frutas, hortalizas, vinos de Jerez, aceite de oliva y compañía. Por lo tanto, es un primer mensaje de tranquilidad. Muchas veces cuando está en una situación de incertidumbre y no sabe lo que va a pasar a largo plazo, si uno sabe por qué camino hay que empezar a andar, bueno, pues eso ya es una buena noticia. Y luego, bueno, pues los siguientes pasos pues ya se verán, ¿no? Aquí tenemos 2 años, lo dijiste tú, Juan Carlos, 2 años que están en que sabemos en qué camino tenemos que seguir trabajando. Está el tema de la devaluación de la libra, del cual has hablado, que evidentemente es un aumento del riesgo monetario. La libra no estaba en el sistema monetario, por lo tanto ya había un riesgo que había que cubrir, como explicó muy bien. Y bueno, pues es evidente que a mayor riesgo puede haber un mayor coste del seguro de cobertura, pero estamos en niveles que siguen siendo históricamente razonables, o sea que eso no debería ser un problema. Evidentemente, aquellos operadores que han jugado a especuladores y que han exportado a Gran Bretaña sin cubrirse en la divisa, pues como cualquier especulador, con la esperanza de un beneficio importante y de una castaña correspondiente, pues como cualquier especulador, no conozco ninguna inversión con alto riesgo con alta rentabilidad que no tenga alto riesgo. Si hubiera alguna, me lo decís al final de la reunión, que tengo unos ahorritos y me gustaría colocarlo, pero en general hasta ahora no he encontrado ninguna en este sentido, ¿no? Devaluación de la libra, disminución del poder adquisitivo de los consumidores ingleses, por lo tanto aumento de la presión a la baja de los precios de los productos de exportación. Y en los supermercados, tú lo decías de otra manera, nuestra incapacidad a transferir en el coste de los productos el incremento del coste que representa o la disminución de precios que representa la devaluación, los supermercados van a intentar evidentemente mantener el precio o limitar la transferencia de precio a los consumidores británicos, y por lo tanto van a aumentar la presión sobre nosotros, y cuanto más desorganizado esté el sector, pues peor nos va a ir. No disparen yo lo único que hago es tocar la musiquita y contar las cosas como las veo, ¿no? Devaluación de la libra, aumento de las exportaciones británicas. Esto, para los amigos de Agrosevilla y de Cereales Sevilla, pues puede ser una mala noticia. Aumento de la competitividad, por ejemplo, la exportación de cebada británica sobre el mercado español y europeo. Para un país globalmente deficitario en cereales como España, pues
que un posible vendedor tenga una devaluación y pueda ser más competitivo globalmente para la ganadería española, es una buena noticia. Para la gente de Valle de los Pedroches y compañía es una buena noticia. Unos lloran y otros pierden, pero en fin, eso es la economía, ¿no? Otra cosa que va a ocurrir es el refuerzo del movimiento de producir y consumir inglés, ¿no? Eso en el blog de los únicamente sobre los históricos, que ahí con Amalia llevamos en la revista Mercados, lo estoy planteando. Hay una tendencia cada vez más a producir y consumir británico. Evidentemente, la capacidad de producir aceite de oliva en Gran Bretaña sigue siendo limitada, aunque hay algunas plantaciones ya que en el sur de Gran Bretaña y tal, puramente anecdótico y tal, pero lo estamos viendo en el mercado de las frutas y hortalizas, pero que son circuitos cortos, circuitos de temporada, producción británica está ahí, y el aumento del sentimiento nacional va unido con el aumento del sentimiento de producir y consumir británico, lo cual es también contradictorio porque puede ser más caro y eso es un problema, y bueno, y lo veremos luego, puede haber problemas con la mano de obra. Pero en fin, hay un sentimiento creciente de nacionalismo comercial y tal en todos los países. Ya sabéis, en Francia el empeño para colocar los productos franceses. Hoy venía un comunicado de los productores de ajo franceses diciendo que habían conseguido negociar con la gran distribución para que el ajo francés tuviera prioridad sobre el ajo de otros países europeos, ya no te digo ya de los chinos. En fin, hay una tendencia al consumo nacional. Esto se va a ver reforzado claramente en el caso británico. A largo plazo, evidentemente todo depende de los términos del acuerdo final que está por escribir, está por negociar, con lo cual... Entonces, como siempre en política europea hay muchísimo ruido. Hay unas declaraciones, estos o tragan con todo o tragan sin nada, si se tragan las mercancías más la mano de obra, la circulación capital, todo eso es el ruido característico que tal, y hay que saber quitar todo esto. Hay un precedente que es el de Noruega. Y es un país que está en el mercado único y que parcialmente está en alguna de las políticas europeas que le interesan. Está en investigación y desarrollo y tal. Para eso, por cierto, quien contribuye en parte al presupuesto comunitario, una pequeña contribución, pero en fin, una contribución para que sea miembro del club. Yo creo que lo sensato es avanzar hacia una solución próxima a la Noruega, y en todo caso lo que le interesa a España es avanzar claramente a una solución próxima a la Noruega. Por lo tanto, si tuviera que dar un consejo a alguna persona en algún gobierno, yo le diría que esta debería ser nuestra orientación. Que el Brexit represente la mínima distorsión posible en la libertad de circulación de mercancías como gran país exportador que somos al Reino Unido. El PIB, evidentemente, todos los estudios que hay indican que al menos a corto plazo debería haber un impacto negativo sobre el PIB europeo y el PIB británico, y esto tiene una consecuencia sobre la demanda. Menor crecimiento del PIB, estamos hablando de crecimiento, no estamos hablando... Yo no he visto ningún estudio que hoy en día hablara de depresión, pero hablan de pérdidas de puntos de crecimiento, que no es lo mismo. No es una buena noticia, pero no es lo mismo que tener una bofetada a que te forren a hostias. O sea, que quede claro. Entonces, menos crecimiento, evidentemente, nuestros productos de exportación son productos muy sensibles a la evolución de la renta, es decir, el aceite de oliva, sobre todo el que nos interesa exportar, las frutas hortalizas, el vino son productos, no son productos de primera necesidad, y por lo tanto menor crecimiento de PIB implica menor facilidad para colocar en los mercados nuestros productos. Es una dificultad con la cual habrá que contar, tanto en el Reino Unido como en los otros mercados. Si hay una reducción del crecimiento en Alemania o en Francia, pues eso evidentemente nos puede augurar disminuir nuestras perspectivas que teníamos de incremento de las operaciones de las exportaciones. El Reino, insisto, todavía unido, porque uno de los problemas políticos de la incertidumbre del cual no se habla es que el Reino Unido puede dejar de ser unido, y todos sabemos que las tendencias separatistas pueden crear mucho ruido político en los países que son
que las disfrutan o que son víctimas. No bórrese la moción que procede, ahí no entro. Pero en fin, seguirá siendo deficitario en productos agrarios y seguirá siendo deficitario en productos agrarios de exportación a Andalucía. Por lo tanto, ahí estamos bien. Las exigencias de los supermercados británicos van a seguir siendo las que son. Son muy superiores a las de las normas ONU y a las normas comerciales legales, por lo tanto, ahí tampoco yo esperaría a largo plazo un cambio. En cambio, lo que me preocupa es la posible creciente divergencia legislativa entre Europa, lo que quede Europa y el Reino Unido. A partir del momento, aunque nos digan que sí, que nos vamos a entender, que nos vamos a hablar, a partir del momento que hay dos instituciones distintas, se abre una posible divergencia de reglamentación. Y eso nos puede crear mucho problema. Hemos tardado años en quedar libre de las distintas, en armonizar los LMR, los límites máximos de residuos, entre los distintos países. Tanto en definir qué productos tenían límite máximo de residuos, como definir qué límites máximos de residuos se podían tener. Y hemos tenido durante años muchas dificultades comerciales con operaciones de productos perfectamente conformes a los límites máximos de residuos en vigor en España y en cambio declarados como no aptos al consumo porque aquel país no tenía declarado un límite máximo, sino que tenía un límite de presencia. Aún más con los nuevos productos, con los viejos productos se puede considerar que esto va a seguir, pero cuando hay divergencias, que van a aparecer nuevos productos, suponiendo que la administración española cumple su cometido, que es un suponer, y consigue reconocer y calcular los límites máximos de residuos dentro de la zona que le toca para la zona de Europa Sur. Si este producto si el gobierno británico por su cuenta no ha desarrollado el mecanismo correspondiente para determinar el nuevo LMR del nuevo producto, podemos empezar a tener problemas serios de exportación. En el marco europeo se ha resuelto dividiendo las zonas en Europa Sur, Europa Norte, etc. A partir del momento que quedan fuera, ahí hay un problema y no creo que los británicos cedan la capacidad legisladora de los límites máximos de residuos ligados a la sanidad a Europa cuando tienen el Brexit. Por lo tanto, ahí hay un real problema de divergencias. El otro caso clásico es el glifosato, que tenemos todavía 14 meses de glifosato por delante, y ellos qué van a hacer. Y bueno, hay más en las reglas del etiquetado, pueden empezar a cambiar y eso nos puede crear problemas serios a nivel de exportación. Otro tema que puede ser importante, lo hemos visto hoy en la frontera entre Francia y Gran Bretaña, 14 horas de atasco para pasar la frontera. Esto, 14 horas de atasco, imaginaros lo que esto representa para nuestros camiones que estén ahí en el medio, porque se habla de los pobres turistas encerrados y tal, y evidentemente el tomate es menos importante que el turismo, porque, en fin, es un ser vivo, sigue siendo, los dos son seres vivos, pero uno más vivo que otros. Los seres vivos con dos patas, pues evidentemente son más importantes, pero es evidente que va a haber un incremento en las dificultades de los controles en ambas fronteras. Sin hablar del tema de la regla de origen, que en productos primarios es menos importante, pero en productos transformados puede empezar a haber un problema de definición de regla de origen, que es un producto británico, etcétera, etcétera. Es decir, hay mucha letra pequeña que nos puede crear a medio plazo graves problemas. Por eso creo que el interés español es avanzar hacia una solución lo más parecida a la solución noruega posible, que es la que con el precedente noruego nos permite vivir en un mundo de mayor tranquilidad. El otro tema es el sistema alerta. Hemos construido al final una de las joyas de la corona, muy desconocido de los no profesionales, que es el sistema de alerta para incidentes ligados a residuos, productos no aptos al consumo, etc. Que permite automáticamente que en cuanto se detecta un problema con la exportación
exportación, con la importación de un producto procedente de un país tercero, sea por temas veterinarios, sea por temas sanitarios, de enfermedades de plaga, sea por temas de residuos, automáticamente el conjunto de las autoridades de todos los países están informados y por lo tanto pueden entrar en el análisis de riesgo y se puede estar particularmente vigilante con la exportación de avellanas turcas, por ejemplo, por coger uno de los últimos casos que ha habido. Esto es una mala noticia tanto para los productores europeos, estoy pensando en cítricos, por ejemplo, plagas que puedan aparecer, como para los consumidores, porque bueno, el hecho de que haya un importador importante de menos en el sistema de alerta, pues va a hacer que va a haber vamos a estar menos informados de los posibles problemas que se puedan creer. Por otro lado, dentro de las contradicciones, el famoso produce y consumo británico está muy bien, pero el ímpetu se está planteando hoy en día en dos sectores, vacuno de leche y frutas y hortalizas, pero todo esto requiere mano de obra. Y justamente estamos en contra, los que estamos a favor del Brexit, estamos en contra de la importación de mano de obra y queremos poner orden a la importación de mano de obra. Es decir, ahí, como siempre, hay un totus revolutus, una contradicción entre las consecuencias del discurso político y las consecuencias económicas del discurso político. Es decir, lo que no se puede es sopas y sorbet. Ahí hay un problema. Tú no puedes querer desarrollar la economía y la agricultura británica y al mismo tiempo no permitir la entrada de mano de obra que te recoja la fruta o que te trabaje en los campos, etc. Porque evidentemente ningún británico va a seguir trabajando en eso. Hasta aquí podríamos llegar, hombre, por mucho Brexit que pueda haber. Largo plazo, política agraria, aumento de la contribución española al presupuesto europeo. Yo, mis cálculos, que valen lo que valen, a base de una cosa que aprendí en la escuela y que va a ser extremadamente útil, que es la regla de 3 y tal, que es un sistema de modelización extremadamente sencillo, pero que funciona. Mi cálculo, grosso modo, estamos hablando de 2.000 millones. 2.000 millones. En un momento entre los 10.000 de ajuste que nos tienen que dar, la multa, que parece que van a ser 200. Entonces empieza, son 2.000 millones de malas noticias, que no necesitábamos. O sea, eso está claro. Eso augura, evidentemente, mayor rigor presupuestario, porque habrá que encontrarlos en algún lado, a nivel nacional, y como el ajuste de déficit a nivel nacional, una de las formas más inteligentes que tenemos de hacerlo es transferir a la comunidad autónoma, pues evidentemente también a nivel autonómico. Si le unimos al hecho de que podemos perder puntos de crecimiento económico, pues es otro elemento negativo que viene a hablarnos de un ajuste presupuestario por venir más cuantioso que lo que esperábamos antes del 24 de junio. La presión sobre el presupuesto de la PAC, evidentemente, va a aumentar a medida que va a tocar pagar más. Va a haber mayor presión sobre el presupuesto. Un contribuyente neto desaparece, por lo tanto los demás tienen que pagar más, y a partir de que los demás tienen que pagar más, la tendencia es claramente a seguir pagando en lo que sacas y a no pagar en lo que no sacas. Y eso es la base de la negociación comunitaria. Presión va a aumentar sobre el presupuesto de la PAC, pero también para España mayor importancia de la defensa del presupuesto agrario en las negociaciones comunitarias. Es decir, en Andalucía es una zona en transición. Yo quería tranquilizar al vicepresidente, evidentemente no va a haber renegociaciones de la definición de la zona de aquí al 2020, solamente nos faltaría eso. Por lo tanto, lo que Santa Rita, lo que será no se quita, por lo cual hasta el 2020 está el tema visto para sentencia. Ahora bien, dentro de la visión global, España en las negociaciones presupuestarias se parece cada vez más a Francia, es decir, un país contribuyente neto al presupuesto comunitario que saca de retorno esencialmente en el capítulo agrario. Y por lo tanto, defender el capítulo agrario es una parte importante de la estrategia presupuestaria. Es un tema, cada vez que llega un nuevo gobierno y que tiene claro que eso de la política agraria es una anticuaria y que los agricultores, total,
40% de presupuesto para el 2% de la población, pero eso es irracional y que hay que invertir en futuro y tal. Cada vez que llegan del Ministerio de Economía y Hacienda y tenemos una labor explicativa y tal, haciendo las sumas, haciendo las restas con los compañeros del Ministerio, los del FEGA y tal, y al final se acaban convenciendo de que, bueno, evidentemente el futuro hay que construirlo con nuevas políticas y nuevos instrumentos, pero que a nivel nacional el desmantelamiento de la PAC no es una buena noticia presupuestaria para España y que España en eso, como Francia, tiene todo el interés del mundo en defender un mayor presupuesto o el mantenimiento o una menor disminución del presupuesto agrario en un futuro. La gestión del Brexit va a llenar las agendas europeas. O sea, es de una complejidad, hablabas de un tratado, ojalá fuera de un tratado. Son muchísimos tratados, veremos algunos de los temas de los cuales no se habla y que a mí me parecen extremadamente importantes. Por lo tanto, si ya la capacidad de respuesta de Europa a los nuevos acontecimientos era lentos, hablabas tú de que nunca habías visto, desde que tenías uso de razón, una decisión rápida, pues evidentemente esto va a llenar las agendas. Por lo tanto, la capacidad de reacción rápida va a ser aún más brillante que lo que era hasta ahora. Por lo tanto, esto confirma lo que seguimos la PAC sabíamos, que no cabe esperar ninguna gran novedad de política agraria de aquí al 2020. La revisión que está prevista a medio plazo van a ser 4 cositas. Puede haber algún ajuste presupuestario, yo creo que puede haber un ajuste de todas las partidas presupuestarias para financiar la inmigración, la política de seguridad en fronteras, que tocaría a la PAC, a los fondos regionales, a todos, y veo en dificultad un gobierno negarse a dar prioridad presupuestaria al tema de la inmigración, la integración, la protección de frontera, Frontex, etcétera, etcétera. Eso sí que es un tema presupuestario, una incógnita presupuestaria que pesa. Son las revisiones a medio plazo, pero de cambios de política, ni el funcionamiento actual de Bruselas, ni la agilidad que está demostrando últimamente la Comisión, ni el calendario se presta a que haya grandes cambios de aquí al 2020. Ya sabéis que mi análisis es que la próxima gran reforma será en la revisión a medio plazo de las próximas perspectivas financieras, no en el 2020, sino en el 2023. Hay una larga, no voy a detallar sobre esto, pero hay una serie de razones. Esto viene a confirmar que no está el horno para empezar a reabrir el melón de los grandes mecanismos de la PAC. Puede haber algún ajuste, alguna simplificación, algún detalle y tal, pero no se va a abrir el melón. Bien nos sabe Andalucía cuando intentó reabrir el melón de las ayudas acopladas y se encontró con el no nos moverán prácticamente unánime de casi todas las comunidades autónomas. Por lo tanto, pocas novedades de aquí al 2020. Es un mensaje de tranquilidad o de inquietud, depende de qué lado os encontráis, pero yo creo que esto es lo que se nos viene encima. Contrariamente a lo que algunos piensan, es verdad que vamos a perder un actor pro liberalización de la PAC, y yo creo que esto globalmente no es una buena noticia para España ni una buena noticia para Andalucía. Una cosa es que políticamente, cuando negociamos presupuestariamente, tengamos todo el interés de estar junto a Francia, y otra cosa es que nosotros tenemos una balanza comercial exportadora positiva y Andalucía es una gran potencia exportadora. Por lo tanto, todo lo que sea cerrar los mercados globalmente es una mala noticia para nosotros. Habrá que discutir luego cómo se distribuye el presupuesto, etcétera, etcétera, qué ayudas se dan, a quién se dan, lo que es un agricultor activo, lo que está. Totalmente de acuerdo. Pero globalmente, el desarrollo de la agricultura, mi padre me enseñó desde pequeñito que Andalucía es la vuelta de Europa. Y bueno, nuestras grandes producciones, el empleo generado por actividad de exportación en los productos clásicos que exportamos a Andalucía es extremadamente importante. Por lo tanto, la pérdida de un actor pro liberalización de la PAC para mí es una mala noticia y no una buena, como se suele decir. Es decir, he aprendido a equivocarme por mi cuenta y si no están ustedes de acuerdo, pues oye, lo hablamos y amigos, yo creo que es una mala noticia. Como es una mala noticia para España y para Andalucía,
La PERI es un actor pro giro medioambiental de la PAC. Es decir, mi teoría es que los agricultores mañana tienen que seguir recibiendo ayudas, pero tienen que seguir recibiendo ayudas y el argumento fuerte es dinero público para bienes públicos. Por los bienes, y eso por el papel que desempeña la agricultura defendiendo los ríos, el medio ambiente, los pájaros, etc. Esos son temas que en Europa pues, permiten movilizar fondos importantes. La pérdida de un actor. España es el territorio de Europa que mayor porcentaje de zonas Natura 2000 tiene. Y esto, pues, tenemos el Parque de Doñana en Andalucía. Yo creo que globalmente un giro a favor de una política que tenga en cuenta la importancia medioambiental que desempeña la agricultura es un giro positivo para España y para Andalucía. Por coger un ejemplo del cual hablamos, para mí el tema del olivar no es el tema del olivar comercial, el olivar de regadío, el olivar intensivo. El tema del olivar es el mantenimiento del olivar en importantes zonas en donde desempeña un papel ecológico, social, medioambiental de primer orden. Si queremos, mi pelea por el futuro de las ayudas al olivar y lo que podemos conseguir y lo que podemos defender es una ayuda a este olivar que desempeña este papel. Eso es un tema que es perfectamente jugable. El defender una ayuda importante a un olivar que es económicamente perfectamente legítimo y tal, pues es mucho más complicado si su rentabilidad le permite seguir pagando. Por lo tanto, dentro de este giro yo creo que España tiene interés en lo que se llama en el jargón europeo el liberalismo verde. Globalmente, con todas las contradicciones, porque España reúne todas las contradicciones de la política agraria europea. Y tenemos de todo, y en Andalucía también. Es decir, tenemos tanto cereales como ovinos, tanto ganadería intensiva como ganadería extensiva. Tenemos arroz, tenemos algodón, estoy mirando ahí a Miguel, y tenemos girasol, y tenemos maíz, y tenemos leche en el valle. Tenemos de todo, con lo cual estamos en medio de todas las contradicciones. Ahora bien, globalmente, mi visión del futuro de la agricultura española, la agricultura andaluza, pasa por una agricultura orientada al mercado y respetuosa del medio ambiente. Y esto es lo que en los términos de política europea se llama una política liberal verde, frente a una política proteccionista o una política que no tenga en cuenta el tema del medio ambiente. Luego, el otro factor es una pérdida de uno de los actores promotores de los acuerdos comerciales internacionales. Y ahí no he ido más allá porque a algunos les parece que estos acuerdos son una cosa muy mala, muy mala, muy mala, y otra que son una cosa muy buena, muy buena, muy buena. Ya sabéis mi posición sobre el TTIP, y es que yo me niego a saber si un acuerdo es bueno o malo antes de haber leído los términos del contrato. Y yo creo que la labor hoy en día es trabajar para que los términos del contrato sean lo mejor posible. Pero en fin, en esto es un tema que sé que es extremadamente polémico y sensible. De nuevo, no olvidar que somos un gran país exportador y que tenemos grandes ventajas comparativas que nos están permitiendo abrir mercados, pues, como el americano, como el asiático, en fin, lo hablaste claramente. De relaciones comerciales. Es un tema del cual no se habla. Con el Brexit, ¿cómo demonios repartimos los compromisos OMC? Entonces, la parte más fácil es lo de las cajas. Ya sabéis que el apoyo europeo se divide en cajas, caja verde, caja ámbar y tal. Bueno, esto más o menos, con mi programación matemática de la regla de 3, puedo llegar a aproximarlo, ¿no? En función de las cantidades históricas y tal, discutir cuál va a ser el nuevo total máximo de ayuda, AMS, o cuantía de la caja verde y de la caja ámbar, de la Europa que quiere y del gobierno británico. Eso más o menos se puede hacer. Es técnicamente, es un problema técnico que eso no es. En cambio, el 24/6
es extremadamente complejo. El 24.6 es el artículo del Tratado del GATT transferido al Tratado de Comercio Multilateral que plantea que a raíz de una integración de un Estado, de un nuevo país dentro de una unión aduanera, la unión aduanera tiene que hacer concesiones a los países tradicionalmente exportadores al país que se acaba de integrar, de manera a mantener el acceso al mercado. Clásicamente, el maíz americano, o sea, los 2 millones de toneladas de maíz y sorgo que tenemos que importar, que podemos importar en España, que hemos negociado en el Tratado de Adhesión, es el caso más clásico del 24.6 para España. Es decir, Estados Unidos u otros países, España importaba del resto del mundo 2 millones de toneladas de maíz y sorgo en 1985, cuando se negoció el Tratado de Adhesión, y se ha consolidado el derecho a un contingente preferencial para la importación de hasta 2 millones de toneladas de maíz, sorgo u otros cereales, lo cual da una ventaja comparativa a la ganadería española, que está a la base de una parte de la competitividad que estamos teniendo hoy en día en el mercado de carnes. Pero en fin, no hay ningún precedente de negociación 24.6 al revés. Es decir, los contingentes, ahora los contingentes actuales, ¿cómo demonios los dividen? Algunos casos están claros, por ejemplo, con los países de África, Caribe y Pacífico, cuando se negoció la adhesión británica en el 73, se amplió las ventajas que se daban a las antiguas colonias francesas a las antiguas colonias británicas. Y esto tiene hoy en día una zona de libre cambio y esto no va a cambiar. Pero hay algunos temas que para España son particularmente interesantes. ¿Qué va a pasar con el contingente de ovino? En el 73, cuando se entró, en el marco del 24.6, se crearon contingentes especiales para Nueva Zelanda de leche, de mantequilla y de ovino. Estos contingentes eran contingentes que tenían banderita británica. Si han entrado con el Inxit, con el Brenin, ¿qué coño pasa con el Brexit? Y esto es un arma muy interesante de negociación agraria con los nuevos, el diablo está en los detalles, como decías tú. Yo creo que una de las armas más potentes que tenemos para que los británicos sean razonables en la negociación es justamente la negociación del 24.6 inversa. Es decir, ¿qué parte del contingente te llevas? Y yo creo que mi postura inicial está muy clara. Oye, el ovino tuyo, hijo. Tuyo. La leche y la mantequilla y la leche en polvo neozelandesa, oye, tuyo, toca a ti. Se puede dejar en fin, hay todo un tema extremadamente que me hace decir que las negociaciones, aunque los políticos quieran, no han empezado y no van a durar 2 años. Vamos a llegar vamos a volver a los famosos maratones que hubo en donde se paraba el reloj y bueno, pues se paraba el reloj y aunque sean 2 años, pues pueden ser 2 años administrativos que no van a coincidir con los años de los 365 días. No es la primera vez que nos inventamos nuevos años. Por lo tanto, los contingentes bilaterales que nacieron con el 73 son un arma de negociación extremadamente interesante, de la cual no se habla y que puede dar mucho juego, porque evidentemente los británicos no han pensado tragarse todo el ovino neozelandés. Pero claro, los productores de ovinos británicos y tal, que han votado que han votado Brexit, se pueden encontrar con que no se pueden de sopas y sorbetes. Es decir, ahí hay un margen de negociación muy interesante. Bueno, pues esto es lo que quería para asustaros un poquito o tal, y deciros pues nada, que ahí nos vemos en Twitter, en Facebook, en el blog de la revista Mercados, Amelia, ya ves que no me olvido de ti, en lo que sea, para deciros que únicamente nos pararé sobre